Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gran águila blanca que del cielo viniste a buscar a tus hijos, a buscar a tus hijos que engendraste. Nunca te había visto, gran águila blanca, mas mi corazón conoció tu voz. Yo vivía triste y sin esperanzas, ahogado en el mundo sin verte, mi Dios. Nace ese gran ojo, siempre vigilante por ese aguilucho que le engendró. Se oyeron sus alas y su voz de trueno. Ven, sube a la roca, vámonos de aquí. Ensaya tus alas, alza el vuelo ya. Sal de la odisea, sube a eternidad. Qué libre me siento, volando en alturas, seguro a tu lado, poderoso Dios. Es Moisés y Elías, poderosas alas, Él me va llevando a mi eterno hogar. Él sabe el camino, conoce el lugar, seguro en sus alas, allí llegaré. Seguro en sus alas, allí llegaré. Seguro en sus alas. Ahí llegaré.
Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Porque el Melquisedec del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Melquisedec, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el sacerdote del templo que está en el cielo, vino en carne humana y habitó entre los seres humanos. Por eso es que cuando San Pablo habla de Cristo, cita las palabras del Salmo, de los Salmos, y en los Salmos, hablando acerca de Cristo, dice que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora vean ustedes cómo Cristo, siendo sacerdote según el orden de Melquisedec, ya esto prometido en la Escritura, en los Salmos. Dice el Salmo 110, verso 4, y lo cita San Pablo en Hebreos capítulo 7, verso 16. Vamos a ver aquí. Verso 12 en adelante vamos a leer donde dice: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que también haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Por qué? Porque Cristo vino por la tribu de Judá, no por la tribu de Leví, que es la tribu de los sacerdotes y sumos sacerdotes. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec en el templo que está en el cielo. Por eso cuando Cristo murió y resucitó, luego estuvo 40 días aquí en la tierra apareciendo a sus discípulos, y luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el templo que está en el cielo, y se colocó en el propiciatorio, que es la silla o asiento de misericordia, como en el templo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote cada año entraba y colocaba sangre allí para que el pueblo hebreo obtuviera la misericordia de Dios y las bendiciones de Dios
y obtuviera la reconciliación el pueblo hebreo con Dios cada año. Y ahora Cristo, como sacerdote según el orden de Melquisedec, ascendió al cielo, al templo que está en el cielo, y entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo, y llevó su propia sangre y su propio sacrificio dentro. Llevó su propia sangre, entró como sumo sacerdote con su propia sangre, la sangre del Cordero de Dios y de la expiación por el pecado, y la colocó sobre el trono de intercesión, o sea, sobre el propiciatorio, que es el asiento de misericordia en el templo que está en el cielo, en el lugar santísimo, allí en el trono de Dios. Y ha estado haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para nuestra reconciliación con Dios. Por eso San Pablo decía: reconciliaos hoy con Dios. ¿Por qué? Porque hay un cordero, hay una expiación que fue sacrificada, ofrecida a Dios para nuestra reconciliación con Dios. Fue Cristo, el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz del Calvario, y su sangre ha sido colocada en el propiciatorio o silla o asiento de misericordia en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y Él ha estado haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, desde que ascendió al cielo hasta este tiempo final, hasta que entre al programa divino y crea en Jesucristo como su Salvador y lave sus pecados en la sangre de Cristo y reciba su Espíritu Santo, el último escogido. Cuando llegue hasta el último de los escogidos, entonces Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo, donde Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Él es ese Melquisedec que le apareció a Abraham, al cual Abraham pagó los diezmos. Ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es ese Melquisedec. Él es el que dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Él es aquel que dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra, pero siendo profeta y siendo el Mesías y siendo la manifestación de Dios en carne humana, la manifestación del ángel de Jehová, del Melquisedec del Antiguo Testamento en carne humana, había descendido del cielo, había descendido de otra dimensión y ahora estaba en esta dimensión terrenal, pero no había perdido su virtud de poder estar también en otras dimensiones, y por eso estaba también en el cielo. Él vivió en ambas dimensiones, la dimensión terrenal y la dimensión celestial. Y ahora vean ustedes cómo nuestro amado Señor Jesucristo dijo, también hablando acerca de todas estas cosas que son un misterio en la vida de Cristo. Él dijo también: salí de Dios y vuelvo a Dios, salí del Padre y vuelvo al Padre. Él vino del Padre manifestado en carne humana, y luego que murió, resucitó, ascendió al cielo y regresó al Padre, y luego el día de Pentecostés vino en la forma de la columna de fuego, vino en Espíritu Santo sobre 120 personas. Y cuando le apareció a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, en esa luz, esa columna de fuego que le había aparecido al profeta Moisés y le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, siendo el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Dios, en su cuerpo tefánico, encontramos que cuando Jesucristo apareció a San Pablo, antes llamado Saulo, se llamaba Saulo
en ese tiempo y estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice que le apareció una luz al mediodía, a la mitad del día, una luz más fuerte que la del sol. Y dice que cayó de su montura, pues venía en su caballo, y dice que oyó desde esa luz la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que esa misma luz, esa misma columna de fuego, le había hablado al profeta Moisés en el monte Sinaí, en una zarza, en un árbol, y le había dicho: Moisés, Moisés. Y Moisés le respondió a Dios: heme aquí. Y esa voz le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, o sea, el lugar que pisas, santo es. Moisés hizo así, y le dijo esa luz, hablándole, le dice: yo soy el Dios de tu padre, el padre de Moisés, que era Abraham, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Quién era el que le estaba hablando a Moisés? Era el Dios creador de los cielos y de la tierra, que había llamado a Abraham para que fuera a la tierra prometida, el cual le había aparecido a Abraham en diferentes ocasiones, tanto en la forma de una luz como en la forma de un hombre de otra dimensión. Le apareció como Melquisedec en una ocasión, en la forma de un hombre, y le apareció también como Elohim el día antes de la destrucción de Sodoma. Le apareció en la forma de un hombre, de un ángel, de un varón, y comió con Abraham. Y los arcángeles Gabriel y Miguel aparecieron también en la forma de un hombre, de un varón, pero de otra dimensión, y comieron con Abraham también. Y ahora se hizo carne, y lo conocimos por el nombre de Jesús, porque se hizo carne en aquel verbo de carne llamado Jesús. Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que estaba velado en carne humana, en el velo de carne Jesús. Y luego, cuando le apareció a Saulo de Tarso, no estaba ya con su velo de carne en esa luz, y le dice a Saulo, cuando Saulo le pregunta: Señor, ¿quién eres? Porque sabía que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el que le estaba hablando, y ahora le dice que lo está persiguiendo. ¿Cómo puede ser esto? Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le había dicho a Abraham que le había aparecido para la liberación del pueblo hebreo, le había aparecido en esa luz, en esa columna de fuego. Ahora aparece nuevamente en esa columna de fuego, y su nombre es Jesús, cuando se le aparece a San Pablo. Tuvo la misma experiencia que tuvo Moisés cuando le apareció esa luz y le dijo que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le dio por nombre cuando Moisés quiso saber el nombre del ángel de Jehová, de Dios, en su cuerpo teofánico. En esa luz se manifestado en esa columna de fuego, le dio 5 consonantes, 5 letras, que son J, H, W, H, las cuales Moisés escuchó siendo pronunciadas, y eran pronunciadas en el templo el día de la expiación, cada año, por el sumo sacerdote, pero fue suspendida la pronunciación de esas 4 letras como nombre de Dios, porque hubo, según la historia, ciertas personas que se acercaban
al sumo sacerdote cuando pronunciaba el nombre eterno de Dios, y luego usaban ese nombre para cosas mágicas, para magia y cosas así, para cosas que no eran correctas, y fue suspendida la pronunciación de ese nombre. Eso es según la historia. Y luego se colocó en lugar de la pronunciación de esas 4 letras, se colocó en su lugar el nombre de Yahweh o Yahvé, y también usan el nombre Elohim, que es Señor. Ahora podemos ver que cuando aparece esta columna de fuego a Saulo de Tarso, y Saulo le pregunta quién es, cuál es tu nombre, la columna de fuego le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora la columna de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, bajo la dispensación de la gracia, se llama Jesús, porque fue en el velo de carne de Jesús que fue manifestada la columna de fuego, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y bajo ese nombre, durante la dispensación de la gracia, Dios estaría llevando a cabo su obra para la dispensación de la gracia. Ahora hay una noticia muy grande y muy buena para todos los hijos e hijas de Dios que están viviendo en este tiempo final. Esa noticia la encontramos en Apocalipsis capítulo 3 y verso 12 y Apocalipsis capítulo 2 verso 17. Dice así, Apocalipsis capítulo 2 verso 17, hablando acerca de la segunda venida de Cristo, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita blanca es la misma que vio el profeta Daniel en el capítulo 2, versos 35 al 45, en la interpretación que le dio al sueño del rey Nabucodonosor, el cual vio el reino de los gentiles en la forma de una estatua. En esa forma Dios le mostró simbólicamente el reino de los gentiles desde el tiempo de Nabucodonosor hasta este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Dice que la cabeza era de oro. La cabeza representa el reino babilónico con Nabucodonosor como rey. Por eso el profeta Daniel le dijo: tú eres aquella cabeza de oro. Esa cabeza de oro eres tú. Era el rey Nabucodonosor con su imperio. Luego dice la Escritura que el pecho y los brazos eran de plata, lo cual representa el imperio o reino medo-persa. Luego el vientre y los muslos eran de bronce, lo cual representa el imperio de Grecia con Alejandro el Grande. Y luego las piernas
eran de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. El Imperio Romano, para la primera venida de Cristo, el cual es la piedra que los edificadores desecharon, los edificadores religiosos, los edificadores líderes religiosos de la nación hebrea rechazaron, encontramos que estando el Imperio Romano en ese tiempo existiendo, fue el que a petición del pueblo hebreo llevó a cabo la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo en Jerusalén. La profecía dice que una piedra no cortada de manos, que viene de la montaña, que es cortada de la montaña, herirá a la estatua en los pies de hierro y de barro cocido. En el tiempo de Jesús, 2000 años atrás, todavía no se estaba viviendo en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido del reino de los gentiles. Por eso, el Imperio Romano, en su cuarta etapa, pudo matar en la cruz del Calvario a Cristo. O sea, en la cuarta etapa del imperio o reino de los gentiles. Pero el reino de los gentiles, en su cuarta etapa, tiene dos partes, la cuarta etapa. O sea, tiene la parte de las piernas de hierro y luego la parte de los pies de hierro y de barro cocido. Esa parte de los pies de hierro y de barro cocido es el reino, el imperio del anticristo. Y para el día postrero, el anticristo, el hombre de pecado, tomará los reinos de este mundo totalmente. Porque el diablo estará encarnado en toda su plenitud en el anticristo, el hombre de pecado, en la bestia, y tendrá 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, donde la gran tribulación será desatada y los juicios divinos caerán sobre los pies de hierro y de barro cocido, que es el imperio de los gentiles bajo el dominio del anticristo, en el cual estará el diablo encarnado. Eso es lo que le espera en los 3 años y medio de la gran tribulación a la raza humana. Pero luego de la gran tribulación, el glorioso reino del Mesías, el glorioso reino del Rey de Israel, el glorioso reino de Cristo, sentándose en el trono de David, comenzará y reinará por 1000 años sobre el pueblo hebreo y luego por toda la eternidad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a 1 cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.